de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, naftas aditivadas. La nueva generación de naftas te espera en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, los secuestros y asesinatos en el norte del país. Con más de 17 años de existencia, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo ha cometido más de 10 secuestros, una veintena de asesinatos y hay un centenar de detenidos acusados de pertenecer al grupo criminal. En todo este tiempo, ¿cuán eficientes han sido las políticas de seguridad de los sucesivos gobiernos? Lo analizamos junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta, con este calado y a la vez unos brillitos. Espectacular, la tele no se ve la verdad que tan bien y tan linda como en realidad es. Ahí está, preciosa la chaqueta. Está como para ponerte casi siempre, todo el día. O sea, no tiene tanto bordado para ponerte siempre. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 y en Facebook Tinola Borbón S.A. Y el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. El contacto ahí en la Casa Central, que queda en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus, o en cada barrio prácticamente hay un Joseph. Bueno, y Victoria Joyas. Hoy tengo aros de Victoria Joyas. Y fíjense qué lindísimo este collar. Vamos a mostrar lo que es. Espectacular. Miren lo que es esta piedra así como que derretida. Es una falla, ¿verdad? Es una perla fallada y que la hicieron collar. Preciosa. Ya sabes que queda en Luque, ahí en la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran, enfrente a la plaza. Y en Asunción, Victoria Joyas, está en Senador Long, entre Bertoni y Lilio. Esto es en Asunción. Victoria Joyas en Facebook. Bueno, saludo a mis invitados de hoy. Lastimosamente volvemos a tratar, bueno, en realidad tendríamos que tratar cada tanto, de hecho, porque el tema de seguridad es algo que atenta contra todos los ciudadanos, lastimosamente, diariamente. Y el tema del EPP y los secuestros no son diarios, pero ya hace más de un año que hay 2 personas secuestradas por el EPP y la semana pasada se produjo un tercer secuestro, en este caso de un chico de 17 años, un chico menonita de 17 años. Así es que ojalá no nos acostumbremos a vivir con el terror, porque lastimosamente a todos nos acostumbramos por lo visto los seres humanos. Entonces después ya antes que había Cintita, o a lo mejor porque no es tan conocido como fue Zavala, que se hizo una gran campaña, por suerte fabulosa, por la liberación de Fidel. Pero pasa que cuando son personas del interior y no conocidas, efectivamente, medio que no le damos mucha bolilla o no nos sensibiliza tanto. Pero acuérdense, es un ser humano, al igual que Fidel, al igual que Mina, que Euclides, cualquier persona conocida, y en este caso es un menor de 17 años que está secuestrado por el EPP. Vamos a tratar este tema, como diría el Papa, y creo que se refiere a todo este tipo de cosas, a los atentados que sufrieron en Alemania, en Francia. Esto es un atentado contra la libertad de las personas, hay atentados contra la vida. Ustedes saben, después vamos a hacer el recuento de cuánta gente, digamos, murió ya en nuestro país debido al EPP. Y como dijo el Papa últimamente, el mundo está en guerra.
y en guerras efectivamente de diferentes niveles y decibeles, pero es cierto que lastimosamente la violencia es el pan nuestro de cada día y un principio que debería ser sagrado, que es la vida, lastimosamente últimamente es lo que menos se respeta. Bueno, con nosotros se encuentra Euclides Acevedo, un compañero acá de Red Guaraní, un compañero periodista, político, y lo invitamos como analista, como entendedor de todo el tema militar, de seguridad, y bueno, como es un intelectual, en realidad sabe también de la historia de las guerrillas, así que un placer tenerlo acá. Gracias por venir, Euclides. A vos por invitarme. El hecho que habitemos en la misma casa Sí. no quiere decir que no me invites a tu sala. Cierto, porque hace mucho que igual no nos vemos, estamos en la misma casa. Bueno, yo te veo siempre. Bueno, en la bueno, tele. pero nos vemos, digo que no estamos juntos, ¿verdad? Gracias por la invitación. Rafael Filisola, ex ministro del Interior, que hablo después de la elección de... Cuando Efraín... O sea que decidió no hablar más conmigo, porque yo le criticaba. No, le estoy haciendo acordar. O sea que se está justificando, porque ella me cortó a Según mí. él que yo le corté a él, jamás yo le corto a un amigo. ¿Cómo corresponde? No le corté, te No, juro. Una cosa que me corte no me invite más a tu programa, pero igual siempre seguimos siendo amigos. No, pero yo te invitaba y él no quería, ¿verdad, Jenny? No, hace rato no Y me invitan. ahora sí, porque hace rato que hace no te 3 invito. años no me invitan, Cierto, desde hace 3 años. 2013. Cierto, hace 3 años, un poco rencorosa esta chica, a pesar que lo único... ¿Vos? No, yo no tengo rencores, pero la verdad que estuve, Argel, contigo, y yo igual te quiero. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Encima por culpa de otro. Por culpa de otro, exactamente. Y de uno que no es simpático encima, pero ahora también me amigué con él. Ahora ustedes Casi. son Pero íntimos casi. Íntimos te diría. casi, sí. Gracias por venir, Rafa. No, al contrario, un gusto, Mina. Con nosotros también se encuentra Aníbal Listrom, hermano de Luis Listrom, víctima, por lo tanto, un familiar de una víctima, que es importante también los testimonios, obviamente, humanos, lo que hace a todos estos casos. Aníbal, gracias por venir. Muy buenas noches, Mina, buenas noches a tu teleaudiencia y muchas felicidades a todos los abogados que hoy es su día. Y Cierto, muchas felicidades. gracias por la invitación. Gracias. José Amarilla, especialista en temas de seguridad y estuvo también en el Ministerio del Interior con varios ministros, por cierto. ¿Qué tal, José? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? A ver, estuviste, José, porque recordábamos fuera del aire. Sí. ¿Estuviste desde qué año y con qué ministro empezaste y con qué cargo? Era más o menos, tenía que ver con la cuestión de inteligencia, Sí, etcétera, ¿verdad? fui director de inteligencia durante la gestión de Rafael. Con él empezaste. Con él empezamos, o sea, empezamos a trabajar en abril. Vos sos culpable. Te juro que eso no te voy a perdonar. En abril de 2008 empezamos Sí. a hacer el diagnóstico institucional de la policía, del ministerio. Parte de los planes de inversión que se siguen haciendo hoy son trabajo de esa época. De esa época. Bueno, ¿y estuviste hasta cuándo? Hasta hace 2 años, 2000. O sea, con este gobierno Sí, saliste. sí. También estuvimos en parte del planeamiento pero ya planeamiento estratégico de otro tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. El de seguridad específicamente no. Ajá. Bueno, ¿y ahora dónde estás? Contame. Hago consultoría Hace privada, consultoría. básicamente, ¿no? Eso. Bueno, señora Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo el lunes de Mina a través de Red Guaraní y están escuchando este programa a través de Radio 1000 en 1000 AM. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden opinar sobre el tema de esta noche. También, antes de ir al primer informe de esta noche, quiero agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y los tratamientos capilares de cada lunes. Y también quiero agradecer por la ropa de hoy a Segolem Baitinola. Tengo un pantalón negro, precioso, con una camisa roja. Esta es una camisa roja de seda con unos detalles de guipure. Preciosa la camisa. Y miren lo que es la manga. Muy, muy bella. Muchísimas gracias, Segolem Baitinola. Ahora sí, vamos al primer informe para dar inicio al tema de esta noche. En este primer informe les traemos los detalles de los secuestros perpetrados por el EPP en los últimos 4 gobiernos. Veamos. Los golpes del EPP.
Gobierno de Ángel González Maqui. María Edith Bordonde de Bernardi fue secuestrada en noviembre de 2001 y liberada 64 días después, el 19 de enero del 2002. Gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Cecilia Cubas Gusinski fue secuestrada el 21 de septiembre del año 2004. El 16 de febrero de 2005, sus restos fueron encontrados en un túnel de una vivienda en la ciudad de Ñemby. Luis Lindström fue secuestrado en Orqueta el 31 de julio del año 2008 y liberado el 12 de septiembre en la misma zona del departamento de Concepción. En mayo de 2013, Luis Lindström fue asesinado. Este hecho también fue atribuido al EPP. Gobierno de Fernando Lugo. Fidel Zavala fue secuestrado en Paso Barreto, Concepción, el 15 de octubre del año 2009 y liberado en la misma zona el 17 de enero del año 2010. Gobierno de Horacio Cartes. El 2 de abril de 2014 era secuestrado Arlan Fick en Concepción, quien fue liberado en diciembre de 2015. El 25 de junio de 2014 era secuestrado Hernán Silva Smith en la zona de Concepción. El 5 de julio de 2014 secuestraron a Edelio Morínigo en la zona de Concepción. Este secuestro es considerado como el más extenso de la historia nacional. El suboficial de policía sigue en cautiverio. El 28 de enero de 2015, Robert Nato y Erika Nato fueron capturados y asesinados en el Proceso, en el departamento de Concepción. El 8 de agosto de 2015, Abraham Fer fue secuestrado por el grupo criminal mientras estaba trabajando en su chacra y hasta la fecha sigue en poder del EPP. Junto a Abraham Fer, también fue secuestrado Silvano Pérez, un peón de estancia que fue liberado horas después. La última aparición del EPP se registró el miércoles con el cautiverio de Franz Vive, un joven de 17 años, en la zona de San Pedro. Para liberarlo, piden $700.000. Bueno, vamos a empezar a debatir el tema. Después tenemos un informe de las personas, de los abatidos. Fíjense que en el gobierno de González Maqui, una persona secuestrada. En el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, 2 personas secuestradas. En el gobierno de Fernando Lugo, una persona secuestrada. Y en el gobierno de Horacio Cartes, lo que va del gobierno, de estos 3 años, 6 secuestros. ¿Por qué 7? Bueno, si, no. Si le contaban los natos. Claro, lo que pasa es que yo Claro. digo como un hecho así, sí. 7 personas, 7 6 personas, hechos, 7 digamos. víctimas. 7 víctimas, ¿verdad? Dentro del gobierno de Cartes. Después vamos a otros informes más. Bueno, antes de ir a la pausa y luego empezar el debate, con los aquí presentes quiero recordar hoy, 1 de agosto, también fue una fecha realmente trágica y muy triste, hace 12 años, el caso de Ilcoa Bolaños. Y es un debate que efectivamente, lastimosamente, continúa, porque hay que ver hasta qué punto todo el sistema de seguridad, por ejemplo, está controlado. La otra vez, no voy a decir ahora, me fui a un hospital, a un sanatorio privado, y realmente era increíble en las condiciones en que estaba, y digo, no sé si acá pasará algo que va a pasar en realidad. Y me imagino que habrá varios comercios y locales de mucha asistencia que estarán en las mismas condiciones. El propio IPS, por ejemplo, hasta hace un año no tenía un sistema de seguridad contra incendios. Así que hay mucho por hacer todavía y lastimosamente los paraguayos estamos acostumbrados a que sucedan las cosas para luego lamentarnos y no tener una política preventiva, que es lo que corresponde. Así que vamos a tratar también este tema en algún momento, para que no se nos olvide y no volvamos a repetir la misma historia. Y estaba viendo en el noticiero de hoy, de acá de Red Guaraní, que van a hacer un memorial, digamos, de ese lugar, y van a invertir, creo que decía 11.000 millones de dólares, de guaraníes, perdón, ¿verdad? Que son más o menos 2 millones y pico de dólares, ¿verdad? 11.000 millones que van a invertir en ese memorial. Y mi pregunta es, a ver, hasta hoy día, creo que una gran mayoría de las víctimas, ahí está, es lo que piensan hacer, una gran mayoría de las víctimas no cobraron nada, ¿verdad? Entonces mi pregunta, pero eso obviamente tienen que resolver las víctimas, no yo, digamos, pero se me ocurrió nomás preguntarles, lo voy a hacer mañana por Radio 1000,
A ver, ¿por qué en vez de invertir $11.000 en ese memorial, que yo sé que es importante, pero no es más importante, de pronto que esos 11.000, más todo ese terreno que quién sabe cuántos millones de dólares cuesta, ¿verdad? Se junte toda esa plata y se le dé a las víctimas del licuado Bolaño. Sinceramente, porque yo entiendo que para muchas personas víctimas tal vez hasta sea más importante un memorial, pero se puede hacer un memorial con menos plata, ¿verdad? Que sé yo, no sé, una torre o no importa qué, digamos, ¿verdad? Pero que hay mucha gente que quedó con secuelas terribles, ¿verdad? Que necesitan operaciones, que gastaron todo lo que tenían para poder recuperarse, entonces, y sin embargo, no tienen la plata. Entonces, es una duda, ¿verdad? Con todo respeto a las víctimas, y son ellas las que tienen que decidir, ¿verdad? Pero digo, 11.000 más lo que va a costar ese terreno, miles de dólares de costar, no sé si miles, pero unos cuantos dólares, ¿verdad? Millones de dólares. Digo, y que se junte toda esa plata y que se reparta equitativamente entre las víctimas, me parece, pero lo voy a discutir mañana, obviamente, con la gente afectada. Bueno, Achón te ayuda a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son las cocinas de Achón, realmente fascinante. Cumplí tu sueño, en serio, porque en llamarle a Achón al 607-999, van a tu casa, ven el espacio que tenés, te hacen el diseño y te hacen el presupuesto, ¿eh? Inclusive hay formas de financiarlo. Llama al 607-999 y date el gusto de ser una reina o un rey en tu casa. Deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Y ya sabes que Achón queda en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Bueno, y la residencial, atención, residencial Quintas de Emboscada, tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción, ¿eh? Es zona de pleno desarrollo de infraestructura vial, porque ahora con la ampliación, sobre todo el acceso norte Ruta 3, alto respeto al medio ambiente, ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar. Consulta llamando al 752-769, 752-769 o la asterisco lote, que ya sabes que la loteadora inmobiliaria es tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, ahora sí, pausa y enseguida ya entramos a fondo con el tema. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, okay. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día. Bueno, ¿pensás en construir? Obviamente la solución Mateco. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo. Desde el cimiento hasta el techo, con calidad y cantidad garantizadas. Desde el cimiento hasta el techo, todo. ¿Dónde? Encontrás en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, Casio Sevilla Ayala. Es sensacional porque entonces te ordenás en todos tus gastos. Todo lo que necesitas lo pedís en Mateco. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizada. Bueno, y Pharma Center que cumple 33 años y para festejarlo contigo, atención, el día jueves y viernes, 5 de agosto, los días jueves y viernes, jueves 4 y viernes 5 de agosto, te regala descuentos del 30% en todas sus sucursales, en todos sus productos. No que te va a ir, no, este tiene 10, no. 30% en todo lo que quieras. Promo válida en pago en efectivo, cheque, tarjeta de débito. Hacé también tu pedido. Si no podés ir a la farmacia ese día, llama al 021-438-8000 o asterisco 4388 y hacé tu pedido igual con el 30% de descuento. Aprovecha y no te pierdas esta super promoción en Pharma Center. Pharma Center, como siempre, nos cuida. Bueno, ¿qué me dicen? Este nuevo secuestro, esta estadística, digamos que 7 víctimas, 6 casos de secuestro en 3 años, en los otros 1 o 2. ¿Qué está pasando? A ver, y sin embargo fue cuando, por lo menos en términos de presencia represiva, cuando más hubo, digamos, porque la Fuerza de Tarea Conjunta, antes hubo unos estados de excepción o algo así, no sé cómo era. Sí, ¿cómo que se llama? Hubo estado de excepción sí, 3 una meses, vez. ¿verdad? No, duró, el estado de excepción duró creo 2. Se declaró por 60 días. Se declaró por 60 días en una ocasión y en la otra ocasión no hubo estado de excepción, pero hubo trabajos conjuntos en el marco de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Exacto. Fue después del caso Tacuatí, cuando atacan ese destacamento en Tacuatí. Bueno, ¿qué está pasando ahora? O sea, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual en relación a esto? Yo creo que estamos peor, Mina. Y habías dicho que una cosa que todos sabemos, el Estado tiene una obligación intransferible de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Por lo tanto, sus órganos encargados de esta garantía constitucional deben ser no solamente eficaces, sino eficientes, lo que significa acorde y adecuados al Estado de Derecho. Personalmente creo, y lo he dicho en muchas ocasiones, la Fuerza de Tarea Conjunta nació mostrenca, de nadie, en la calle. O sea, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Senat, Ministerio Público. Sin coordinación, sin unidad de mando, a pesar de estar a cargo de un militar. Sin comunicación entre ellos. Sin comunicación entre ellos, con servicios de inteligencias contradictorios. Me consta que la información policial y la del Ministerio del Interior es bastante eficiente. No sé si le hicieron caso o no le hicieron caso. El vocero es el ministro del Interior. Nunca le escuché a ningún ministro de Defensa decir una palabra, salvo el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, que siempre es un ignoto mayor o teniente coronel. Se cambiaron 5 veces los comandantes, Restituto, sí, porque hoy hay Lino que decir Benítez, esto. ahora Alvarenga Hoy cambió nuevamente y después vamos a hablar de este comandante en particular. A ver es si un ustedes lo artillero, conocen. jefe de Estado Mayor de Logística, amigo del general Capdevila.
Amigo de Capdevila. Sí. Que es el suegro del presidente. Su jefe de Estado Mayor. De todas maneras, ¿por qué digo que estamos peor, Mina? Porque al no haber coordinación, y yo creo que de entrada voy a decir, los militares tienen que volver a su cuartel. Esto es una cuestión de orden público, por lo tanto a cargo de la policía. Y la policía no está para matar, sino que está para capturar y ponerlo a disposición de la justicia. Con la dirección del Ministerio Público, que es el último en enterarse de lo que se hace. La fiscal cuando va a ver. O saben tarde. O sea, hay una desprolijidad que produce incertidumbre, o como decía Lindström, ahí hablando antes, la cultura de la sospecha de que acá hay una mediática voluntad, pero al mismo tiempo una gran indecisión política de hacer lo que se tiene que hacer. Y bueno, esto después vamos de hacer lo que se tiene que hacer, vamos a analizarlo después, ¿verdad? Perfecto. Pero mientras tanto, ¿qué se está haciendo? O sea, en el sentido, a ver, Lindström, vos coincidís con Euclides, porque yo siempre digo desde el punto de vista de las víctimas, también obviamente se tiene una visión muy particular. Esto de que no se vayan los militares, porque esta es toda una discusión, digamos, si tienen que... A vos como víctima, ¿te da más seguridad que estén ahí los militares también, que esté la Senat, que esté la policía, que esté la fiscalía, o coincidir con Euclides que se queden nomás los policías a aprenderlos y punto? Bueno, coincido en lo que dice plenamente con lo que dijo acá el señor Euclides Acevedo. Estaría muy bien que se vayan los militares, que la Marina y todo se vayan. Pues ahí también hay un río, que hay Ipané. Pues ir a cubrir también. ¿Cuántos botes tienen? Pues ese es el camino de ellos. Ellos se pasean por el costado del Ipané. Tienen que ir también. Pero que se vayan para trabajar. ¿Querés tener un peón? Le pagas bien y no te hacen nada. ¿Me pinta? El gobierno paraguayo, a costa de todos los impuestos que está saliendo, le están pagando millones de plata a esa gente. ¿Y el comando jefe? Al que no le sirve le tiene que sacar. Bueno, pero entonces no estás de acuerdo con Euclides, porque vos crees que los militares sí tendrían que ir. Sí, se van y hacen sus cosas. Ah, bueno, ya sé, pero por eso. Sí, no, ellos se van también para trabajar, claro, para buscarle a esa gente y terminar este es un problema. Mirá, hace 12, 13 años del Pero norte. el problema es que los militares no trabajan, ¿o vos crees que ni la policía ni Y los bueno, militares y como ni nadie? como dice Amarilla, bueno, ¿qué comunicación tienen entre ellos? Yo soldado, pues, ejército Grecia, Maricati arriba, compañía PM, el general Pietro Guerrero Tuyala de comando. Pietro Uto, el general Piñero, caí, cae, mía. A la policía, a la militar, ningún aceite, te cuadamos, pero vaya a ti helicóptero, la militar la o manejaba. Oye, que el comisario que tenía que ser a mí, tiene lugar, tal parte, tal coordenada. Ando a jamón, ay, no sé, hombre, se sube un hombre y ni llega un pez. Porque no viene un pez a la escuela y cada uno religión aparte, por Entonces, si se van a cumplir, que se vayan hasta la Marina. Pero cuál situación, pues digo, ojo, pareíse, hermano. Va ese pico un bocapucho huicuera. 20, 30 metros y un bocapucho huicuera, pues. Jaudí para ganar vale de vehículo cupé. Ah, cuando 20 metros hay un bocapucho a buscar, ojo, ese hijo. Quiere decir que ojo, cobrar y diamante de plata del Estado. Ah, Juan Gojapucueri. ¿En qué? ¿Por qué con nosotros se ha comunicado en 5 días esta gente? Porque, obrero, ¿qué cabrón? Ay, pues a mi hija hay cobarde cacao, mi gente hay que hacer una. No tiene ni una pizca de ser hombre para enfrentarte de frente. No, deja pues cuellos han de costado y nada. Y cobarde te dije. Ese es otro tema que yo siempre le pregunto a todos los comandantes que se sucedieron hasta ahora, ¿verdad? Porque hubo varios enfrentamientos, o sea, encuentros, digamos, de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, ¿verdad? La policía a veces, con la gente del EPP. Y yo, ¿cómo es posible que si estuvieron frente a frente, ¿verdad? ¿Por qué no le siguieron? Quiero saber, ¿verdad? ¿Por qué no le siguieron? Porque se supone que la gente del EPP va a correr para escaparse. ¿Y por qué entonces si alguien corre para escaparse, vos no te vas detrás? Lo que no entiendo. Esa es la parte que yo nunca me Te cuento, Mina. Nunca me pueden decir. Te ¿Por qué? A ver, bueno. tienen miedo, la moral de la tropa está baja,
no quieren en realidad arriesgarse, como si se van al pedo. A ver, ¿qué? La última que dijiste, esa es la palabra correcta. Bueno. Lo más científico que dije. Campesino de derecho y todo. Bueno, pero último era la cierta. No ñani main. ¿Allá? La ñani main. Peagon da la monte amazónico. Claro. Da ahí vete monte impenetrable. Ya di moto. Hay un jacoico cagüe. ¿Se acuerda usted cuando estaba como se le mostró moto? Hay un jacoico la iglesia allá. Hermano, no ve con moto. Hay un pico allá a otro lado. No me cuesta llego hasta eso. Y pues ahí vamos allá. O piso de moto. Hay un huevo a otro lugar de allá. Amba, ese me tu es que cagüe. Y a ver, ¿por qué? A ver, ustedes que estuvieron en el ministerio, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué todas las veces que hubo enfrentamiento no le seguía? ¿A vos qué te decían los policías? ¿O vos no le preguntabas así insistentemente? Mira, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué tienen miedo? Porque es legítimo, pero entonces yo siempre digo, es legítimo, el miedo es legítimo. Yo, por ejemplo, siempre digo que les admiro a policías y militares que están allá, porque yo no me voy por ninguna plata del mundo, ¿verdad? Pero si me voy, y si soy militar, ¿verdad? Y si soy policía, se supone que me entrenaron para eso, y esa es mi función. Es lo mismo que a mí me pagan acá para hablar, para hacer el programa, y yo ven acá. Me quedo así, no, o sea, tengo que hacer mi papel. Claro. Entonces, o si no hago esto, me quedo en mi casa, que ganas tengo, por cierto, ¿verdad? Pero si me pagan, tengo que trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? A ver, o es la moral, que yo siempre también insisto, dos cosas, tienen miedo, y es legítimo o no se trabaja el miedo, no hay una estrategia, entonces no se sienten con capacidad de hacerlo. Al revés, a lo mejor se sienten, pero tienen miedo después los derechos humanos, que si le matan a uno del EPP, el comandante no se hace cargo tampoco, ¿verdad? Y después ellos se quedan como pasó. En el tema de la Senat, que lastimosamente fue un accidente fatal con una niñita, que ahí no era guerrilleros ni nada, digamos, ¿verdad? Pero se van a ir presos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pasa también con los policías, que de repente, una guerra es una guerra, en una guerra muere gente inocente y gente no inocente, digamos, ¿verdad? Mira, hay mucho de lo que vos decís. Ahora, hay una cuestión que hay que puntualizar. El EPP, hay que distinguir, en primer lugar, EPP de ACA. Son dos cosas totalmente distintas. No digo que, con esto no digo que la ACA no sea un peligro y no haya que enfrentar y que sea positivo que se haya enfrentado, pero el EPP es un grupo mucho más profesional y sigue la línea de las FARC. ¿Qué hacen las FARC? Las FARC lo que hacen es cuando preparan un operativo, ellos tienen un camino de retirada. O sea, y en el camino de retirada van dejando cazahubo. Entonces muchas veces la gente dice, ¿por qué no le siguieron de noche? Bueno, si le seguían de noche y se metía un pelotón de 20 policías o de 20 militares o mixtos, probablemente iban a morir 10. Y bueno, iban a agarrar los cazahobos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. ¿Cuáles fueron los operativos que funcionaron? ¿Qué es lo que funciona cuando vos tenés un enemigo? Pero de día también hubo enfrentamiento. De día también hubo enfrentamiento, pero ¿cuáles son los operativos? No, es que el cazabobo puede funcionar de día y de noche. Ahora, ¿cuáles son los operativos que funcionan? El operativo que funciona es un operativo donde hubo previamente un trabajo de inteligencia y un producto de inteligencia. O sea, una cosa es el trabajo de inteligencia que puede durar mucho y no llegar a nada. O sea, ¿cuándo está maduro el operativo? ¿Cuándo puede madurar un operativo cuando hay un producto de inteligencia? Y te digo, te pongo ejemplo, cuando se le abatió a Severiano Martínez en el Chaco, por ejemplo. Severiano Martínez en el Chaco, el primer abatido, que es el que ametralló la camioneta de uno de los mejores entrenados, es el que ametralló la camioneta de Cecilia Cuba. El segundo abatido, también al segundo abatido se le siguió 90 días, a él se le siguió desde la zona creo que de Jugañandú, se le siguió a través de diferentes métodos, en San Pedro, se le siguió hasta Cidepar, y cae abatido en un enfrentamiento en Cidepar. Y un tiempo después, otro enfrentamiento donde cae abatido Nimio Caroso. O sea, en los tres casos, te estoy dando tres ejemplos. Son combinaciones. Tres ejemplos concretos. Son estrategias diferentes, o sea, obviamente el trabajo de inteligencia es fundamental. Pero voy a lo siguiente. La gente dice,
o sea, muchas veces la gente te pregunta, ¿cómo lo que no se puede contra esta gente? Yo le hago la siguiente pregunta a la gente que me pregunta esto. Le digo, ¿vos cuánta gente del EPP crees que fue capturada en toda la historia de la organización criminal? Nadie me sabe decir. ¿Vos sabés cuánta gente fue capturada? Tengo acá, pero... 40, alrededor de 40 personas capturadas, procesadas, con condena y cumpliendo condena o habiendo ya cumplido su condena. O sea, 40 personas. No estoy hablando de nuestra administración. O sea, no estoy haciendo una propaganda porque creo que esto no es para hacer propaganda. Estoy hablando del gobierno de Lugo, estoy hablando del gobierno de Nicanor, de González Maqui. O sea, estoy hablando de una historia de más de 15 años. Entonces, ¿qué pasa actualmente? O sea, entre el 2009 y el 2014 no hay secuestro del EPP. A partir del 2013, Cartes asume y cambia de estrategia. Y es lo que decía Euclides. Cambia de estrategia, forma una entelequia que en realidad no existe. En el Estado no existe la Fuerza de Tarea Conjunta. No existe porque no tiene presupuesto, porque no tiene una carta orgánica, porque no tiene una doctrina, porque no tienen entrenamiento, o sea, no tienen lo básico para que sea, no tienen una cadena de mando clara. ¿Cuál es la cadena de mando? El presidente y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y ese comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta tiene un rango inferior que el comandante de las fuerzas militares, que el comandante de su arma, que el comandante de la policía, que el director de zona, o sea, que los ministros. Entonces, ¿cómo puede funcionar una fuerza operativa con sistemas de inteligencia diferentes, entrenamientos diferentes, objetivos diferentes? Entonces, a lo que voy es, entonces vos tomás 40 capturas hasta el 2013, a partir del 2013, más secuestros, más actos de violencia, más ataques y ningún resultado y más recursos gastados, porque se gastó mucho más de lo que se gastó pero para hacer, como vos decías acá, no es cuestión de hacer propaganda, hubo también resultados. Ya voy contigo, José. Tenemos otro informe que justamente tiene que ver con esto que está diciendo Filisola, Jenny, ¿no? En este informe los detalles de las bajas civiles, policiales y militares, además de los abatidos y detenidos durante los últimos gobiernos. Veamos. Pero antes les quiero decir algo. Este informe lo elaboramos con detalles, con datos proveídos por el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Antisecuestro. Veamos. Los organismos de seguridad reportan que en la guerra contra el EPP y la ACA han muerto 18 policías y 5 militares. Gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Fueron asesinados los suboficiales Andrés Seferino Brites el 27 de agosto de 2005 y Óscar Noceda el 7 de febrero de 2006. Gobierno de Fernando Lugo. El 17 de junio de 2010 fueron asesinados en una emboscada los suboficiales Lilio Ramón Jiménez y Carlos César Cardoso. El 22 de septiembre de 2011, en un ataque a una subcomisaría, fueron asesinados los policías Vicente Ignacio Casco y Salvador Fernández. Gobierno de Federico Franco. El 4 de septiembre de 2012, Víctor Alexis Acosta fue asesinado en Azoteú. El 28 de diciembre de 2012, Domingo Melgarejo fue asesinado en Cuero Fresco. El 22 de abril de 2013, en Paso Tuyá, fue acribillado Cirilo Díaz Escobar. Gobierno de Horacio Cartes. El 18 de agosto de 2013 en Tacuatí fue asesinado Feliciano Coronel. El 2 de octubre de 2013 murió en una emboscada Solano David Burgos. El 24 de octubre de 2013 el comisario Manuel Enrique Escurra fue emboscado con una bomba en Orqueta. El 8 de diciembre de 2013 durante un enfrentamiento en Arroyito murieron los militares César Antonio Fernández y Mario Francisco Ábalos. El 3 de marzo de 2014 moría el vicesargento Hugo Monjes en Paso Tuyá al acudir al auxilio durante el secuestro de Arlan Fig. El mayor José Manuel González y el capitán Enrique Piñanes fueron asesinados el 26 de noviembre de 2014 en un atentado con bombas en Cuero Fresco. Los oficiales Adalberto Candia e Egidio Ramón Chávez fueron asesinados el 12 de julio de 2015 en una emboscada en el departamento de Amambay. Y el 17 de julio de 2015, los oficiales Crispín Rojas, Roque Salinas y Agustín Romero fueron emboscados en Yaguareté Forest. La camioneta en la que iban recibió unos 150 disparos y luego fue incendiada. Con relación a las víctimas civiles, si hacemos un comparativo, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos hubo una víctima civil. Durante el gobierno Lugo Franco hubo 15 víctimas civiles y durante el gobierno de Horacio Cartes 12 víctimas hasta ahora.
En cuanto a detenidos y abatidos, datos parciales de los organismos de seguridad reportan que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos hubo un abatido. Durante el gobierno de Lugo Franco hubo 39 detenidos y 3 abatidos. Durante el gobierno de Horacio Cartes, 79 detenidos y 19 abatidos. Bueno, quiero decir que este informe puede que no sea del todo preciso. ¿Por qué? Ustedes pueden creer, como diría Moria Kazan, ¿verdad?, que el Ministerio del Interior, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Defensa tienen unas estadísticas para que nos den, así como este informe que nosotros hicimos, no tienen. Nosotros tuvimos que juntar un poquitito de acá, juntar un poco de acá, a lo mejor se nos pasó algo, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? El Ministerio del Interior tiene que tener así con precisión, ¿verdad? Durante el gobierno, así como hicimos nosotros, solamente que con precisión, porque no sé si se nos escapó algo. Porque, como te digo, tuvimos que hacer, preguntándole, cruzando datos, no tenían, le llamo al ministro, o sea, tienen de este gobierno, pero no de los otros, o sea, en síntesis, ahí no hay, si hablamos de inteligencia, se supone que uno de los trabajos de inteligencia es tener toda la información, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Bla, bli, blu, ¿verdad? Nada. O sea, un trabajo periodístico puede más que un trabajo de inteligencia que duró esta tarde, ¿verdad? No sé cómo te explico. Esas son las falsas expectativas que se crean eventualmente, Nina. Sí. Respecto al tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, se creó una serie de falsas expectativas. Por ejemplo, el tema de que esta es una fuerza que va a brindar seguridad pública. Y no tiene un programa de seguridad pública propiamente. No, seguridad en la zona, ¿verdad? digamos, no una seguridad pública. No tiene pues la masa de maniobra, por ejemplo, para cubrir toda la zona. O sea, hoy vos le decías a la Fuerza de Tarea Conjunta, hágame cumplir un toque de queda que nadie salga de su casa a las 6 de la tarde. No pueden. No tienen los recursos humanos, no tienen los recursos materiales, y no tienen la tecnología, y no tienen los instrumentos de comunicación interpares para eso. Ahora, eso es lo grave. O sea, yo les pregunto, a ver, ¿por qué la Fuerza de Tarea Conjunta, ustedes dicen, no tiene una cadena de mando? O sea, en el sentido que el comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas, ¿verdad?, está por debajo del comandante... De varios comandantes, ¿no? Bueno, del dicen que no hay comunicación, que hay contradicción entre el trabajo de inteligencia que hace la policía y el que hacen los militares. Bueno, pero a ver, ¿y por qué no se puede corregir y que sean realmente un cuerpo operativo? Se puso la carreta delante de los bueyes, en todos los niveles. ¿En qué sentido? O sea, vos tenés que trabajar en nivel estratégico, operacional y táctico. Acá se privilegia lo táctico, la soldadesca. Tenés que trabajar en inteligencia, en análisis y en operaciones de inteligencia. Se privilegió la operación de inteligencia, pero no el análisis de inteligencia. Por eso no tenés esos datos, ¿verdad? De cuánta gente murió, cuántos fueron, en qué situación están los juicios de la gente que fue capturada. Deberían tenerlo. Lee cómo están los juicios, claro. Informe sobre eso. Vos podés hacer prevención, podés hacer detección. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los juicios? Ahí, por ejemplo, hay un chico, por ejemplo, que fue fue presentado como detenido por un acto de terrorismo de la ACA. Y él estaba detenido ya. ¿Cuándo ocurrió? Llevaba 2 meses detenido. Eso está en el informe del mecanismo de prevención contra la tortura, por ejemplo, un organismo público. O sea, hay que mirar inclusive los procesos. O sea, por eso yo te decía 40, y no es un logro del gobierno anterior. O sea, estoy hablando en retrospectiva, diferentes gobiernos. 40 personas capturadas, procesadas y más condenadas. de 40 son entonces. Más son. 79 dice ahora sí, más, la porque estadística. Acá hay 79 detenidos, dice. Eso no pasaron del ministerio actual, digamos. Yo te estoy hablando del número de los que fueron condenados. O sea, porque detenidos nomás, hubo mucha gente detenida y que fue soltada de inmediato. Sí, estos 39 en la época de Lugo, ¿te acuerdas? Casi todos fueron soltados. No, pero ellos fueron detenidos nuevamente. No, o sea, todos, los que fueron, porque se fugaron varios. No, algunos se fugaron, pero las órdenes de captura fueron libradas nuevamente. O sea, se revisó la medida judicial por la cual se les liberó. Sí, y hasta hace pocos, yo sé porque me llaman como testigo, ahora hace poco se les condenó a los últimos que quedaban de ese grupo. Bueno, en síntesis, las fuerzas de tarea conjunta, ¿ustedes creen que vos, Euclides, lo decís que no debieran existir? Y no por los ¿Quién tendría que combatir en términos...? Tiene que estar exclusivo, vamos a irnos por parte. Es de orden público, por lo tanto el encargado es la policía. ¿Y para qué lo que están los militares entonces? Y los militares, habría que preguntar por qué los que están allí no están convencidos ni lo van a hacer. ¿Por qué? Y porque ellos saben,
No, Esa pero los militares en tiempo de que no estamos en guerra con Bolivia, ni con Argentina, ni con... Pero su función no es policial, Mina. No, pero no es policial. Claro que o sí. sea, bueno, pero es un problema de seguridad interna. No, pero cuando los militares se meten en seguridad interna es altamente peligroso. Además, ¿por la qué? policía... Bueno, pero no es altamente peligroso. No, la policía tiene condiciones para hacerlo. Si no puede y es desbordado, entonces le hace. No, pero yo no coincido contigo. Pero la conducción no puede estar a cargo de un militar. Bueno, eso y no tiene sé que tener la dirección política del ministro del Interior y el fiscal general del Estado. Y acá está la Senat, está la fuerza. Y como dice Filipe, un coronel, ahora creo que un general de brigada, pero el comandante de la zona territorial es superior a él. Claro. ¿Y cuál fue el problema entre Benítez y Garcete? Que Benítez le puenteó a Garcete, se comunicaba directamente con el presidente de la República y era cosa que Garcete no sabía. O sea, ese tipo de desprolijidad te revela de que hay escasa concepción de defensa, pobre política de seguridad. Bueno, pero entonces corrijamos, pero digo, porque porque tu posición es que no se vayan los militares. Mi posición es que sí se vayan los militares. Ahora, ¿para qué? Mira, yo tengo una propuesta. Y para reprimir, obviamente. Tengo una propuesta respecto a eso. Hace 3 años están ahí, Mina. Claro. Hace 3 años están ahí. Entonces, bueno, hay 79 detenidos, o sea, 19 abatidos. $1 millón al mes se está gastando en esto. ¿Por qué no haces una gran...? Yo voy a gastar 80 también. Está bien, pero yo no te digo no gastes. ¿Cuál es el problema si gastan en otra pelotuda? Lo que decimos nomás es que la fuerza militar es necesaria, pero no es suficiente. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero vamos a poner al revés. Vamos a poner al revés. Euclides va a saber mejor que yo te voy a dar los números de la policía, Euclides te va a dar los números de los militares. ¿Cuántos soldados hay? Que no sean oficiales. O sea, ¿cuántos soldados, cuánta tropa tenemos realmente en Paraguay? Para empezar a hablar, puedo decir que se vayan los militares. Creo que en el presupuesto figura unos 13.000 más o menos. ¿Militares nomás? Sí, pero de esos 13.000, ¿cuántos son soldados? Porque vos no le vas a mandar a un general, a un coronel, a un teniente, a un mayor, no le vas a mandar al monte. Ya no tiene el entrenamiento, ya no tiene la... Ahora, policía. Ahí estaba. O sea que tenemos que hacernos todo el EDP, No. ¿Cuál es lo que le ha salido? Mina, atendeme, vamos a hablar de la policía. Hasta el 2013 había 24.000 policías. Durante la época de Nicanor creo que se hizo un análisis y se vio que el número estábamos creo que en 13.000, 14.000 efectivos, se tenía que llegar a una cantidad de 20 y pico mil. Sí. Eso fue subiendo. Hasta el 2003 había 24.000 policías y pico, que no es una cifra real, ¿verdad? Pues los de comisaría son mucho menos. ¿En total cuántos son entonces policías? No, pero ¿sabes cuánto hay ahora? ¿Sabes cuánto hay ahora? 21.000. Menos hay, ¿por qué? Hay 21.000 y porque alguien tomó la decisión de, en vez de formar 1.200 policías al año, se están formando 400 policías al año. Entonces, la estimación que tiene Naciones Unidas, que teníamos también nosotros con el equipo, que necesitábamos 15.000 policías más. Nosotros teníamos un plan para llegar al 2000. ¿Y por qué redujeron los policías en este gobierno? A eso es lo que voy, Mina. Porque se hay piensan dedicar al delito y no quieren que haya nada. Hay dos cuestiones que son básicas. Cuando vos entras y tomás, cuando vos entras y asumís un problema, tenés que ver lo bueno que se hizo anteriormente, el proceso. O sea, tenés que rescatar el proceso. Y acá hubo una ruptura de un proceso. Pero mira, bien lo y que se tomaron medidas incorrectas. Entendés bien lo que dijo Litro ante una pregunta y te lanzó picando así. Vos le preguntaste, no se animan, no pueden. Y él sabe bien que es que no se animan. No quieren luego. ¿Y por qué no quieren? Averígüelo, Vargas. No, podemos sacar mucho. Claro que vos sabés también igual que yo. No, yo no sé en el fondo, Mina, y esto es... Probablemente no se puede probar, pero es de una verosimilitud absolutamente cierta. Esto es un negocio. Claro. No. ¿Ya aceptás, amigo, esa cuaitera? No, yo no estoy de acuerdo con ustedes que por eso no ¿Cuándo vino? No, porque no es negocio arriesgar tu vida tampoco allá, sinceramente. Y estás en manos de unos pilingos. Pero Mina, ¿quiénes arriesgan su vida? ¿Quiénes arriesgan su vida? Todos los que se van allá. No, los jefes están en hoteles. Ah, bueno, los jefes probablemente no, pero no más que yo no. Ahora, si vos no le. Yo te voy a decir una cosa: los operativos, que yo recuerdo, estaba al frente, estaba un comisario general, estaba ahí, estaba el jefe, estaba ahí. Yo de verdad no creo que sea porque es un negocio. Yo creo que son. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay falta. Bueno, vamos a decirlo luego de la pausa. Luego de la pausa acá me marcan. A ver, díganme, ¿qué es lo que no funciona? ¿Por qué? ¿Y qué hay que cambiar? O sea, denme la fórmula a ustedes. Atención, navegá a máxima velocidad, estés donde estés,
Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo. Te vas, le das tu chip y te dan el chip 4G gratis. Y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa de todo el país. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día. Necesitas un préstamo rápido, ContiFlash, más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, ya sabés, me imagino, cómo te podés cuidar todo el año, ¿verdad? Atenti, Apelsin C vitamina C de 1 gramo todos los días. Apelsin C Vitamin es importante para prevenir los síntomas del envejecimiento, los síntomas del decaimiento físico y mental y estimular las defensas. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Bueno, ante esta situación, digamos, donde en el gobierno de Nicanor hubo 2 policías asesinados, en el gobierno de Fernando Lugo 4, en el gobierno de Federico Franco 3, en el gobierno de Horacio Cartes 13, hubo víctimas civiles, de todos los muertos, una víctima en el gobierno de Nicanor, 15 en la de Fernando Lugo Franco y 12 en el de Cartes. A ver, demasiados muertos y los abatidos del EPP, también varios, por cierto. Hubo poco abatidos, 23 abatidos y 39 más 79, no sé cuál es el cálculo, más 120, 118 más o menos. 120 muertos relacionados con el hecho. Claro. Aproximadamente. ¿Verdad? Aproximadamente. Entonces, digo, a ver, ¿esto es un fracaso? No, es un éxito, porque en realidad, si miramos estas cifras, sí, lamentamos las muertes, pero así luego nomás es en todos lados. A ver, le pregunto. ¿O hay algo que está mal? Te cuento, Mina. Sí. Yo veo un gran fracaso. Veo un gran fracaso. ¿Y qué hay que hacer entonces? Bueno, porque creo que la tarea conjunta se formó a pedido de mucha gente, sí, productora del norte, allá, la Norteño y Trabajadores,
Bueno, jaojonio. Pero no defendéis a la productora. Termina de ser la colonia Río Verde. Voy 1 millón de kilos al año de grano o producir. Voy 1 millón de guaraníes. O en dólar está pagando impuestos a esa gente. Allá. Mi gente miedo la religión que hay por fin. De Paraguay, niña aguantamos de Paraguay, y religión, da pende por acá, muy. Por acá, pues. No hay pollo para en impuestos en el norte, o para peite. Y cuando bailando para ahí, nada se repite. Mi tuchaya, bueno. No defendéis con mi gente, allá. Porque si es la PT y gobierno, ordenar y con ACO productor, JPP, defender que hoy cola, hoy coana. No, hoy en Brasil hay tanque. Vehículos no hay combustible. Oye, colaboración. Jamo obvio ya está ya para mí na prisión. Así están de derecho y término. A tu gendula presidente de la República. Con la competencia política, tu y contra política. Acuérdese de mí dentro de 30 o puede ser 45 días. Va a haber una invasión extraordinaria de tierra del Estado paraguayo. Porque no hay por Ibema y Itabúa. Oñembo Tabúa de Malaoña. Jala, mi gente política. Hoy, ¿qué más política? Vamos a secuestro. Acuérdate, otra gente más hizo el cuape ya puede, ¿cómo hace? Más peor toda la seguridad, gente con agua. Pepe y guapo, voy a empezar a repetir. Porque Pepe, ama, no, oye, puro. Tengo a verla en Mario Ferreiro, donde hay potado doble avenida, a verla de calle y permiso. Oye, ¿por qué tan de esa pues? Hay que hacer la combustible, de la máquina allí ya por mí. Mongo la aviación, pesan de ahí, no, y estaba ya por medianoche, moñe puru, con el bao y puru, o moñe valle, entonces tapa, acá va y puru, llega y está ahí. Esa es la gran verdad. Y esta cosa ya es política. Lo que te está diciendo, una de las hipótesis es que el hecho de que estén secuestrando a menonitas de la zona es para ganar territorio, para que haya gente que quiera vender su terreno. Porque esa es zona de tránsito y de producción de drogas ilícitas, de marihuana en particular, ¿verdad? Esa es una de las hipótesis. La otra es que los blancos realmente no son este chico de 17 años al que le llamaron oligarca, no sé qué, sino que es la comunidad, porque alguien va a poner la plata por él. O sea, no va a poner su familia, pero alguien va a poner la plata por él. Pasó lo mismo con Arlan Fick, ¿verdad? Una familia relativamente modesta. Porque Arlan Fick no es menonita. Él es brasileño, ¿no? Y bueno, pero están en la zona, comunidades similares, ¿verdad? Clase media, Mareteí. $550,000 sacaron de ese secuestro. Lo mismo que le costó, o sea, lo mismo que pudieron conseguir con el caso de Fidel Zavala, con mucho mayor sacrificio que finalmente terminó en el desmembramiento de parte de su cúpula. Sí, porque vamos a ser sinceros, cuando secuestran a personas más importantes, obviamente también la presión social al gobierno de turno es mayor, por lo tanto también ponen mayor empeño, ¿verdad? Y obtienen mejores resultados, sin lugar. Pero hay una cuestión importante que es la tarea de prevención. Por ejemplo, cuando cae abatido Gabriel Zárate Cardoso, ¿qué estaba haciendo Gabriel Zárate Cardoso en Cidepar? Ellos estaban terminando toda la logística para un secuestro. Estaban armando los campamentos donde le iban a tener al secuestrado, se estaban abasteciendo. Llegó un momento porque había gente que pasaba información, pero se detectó que uno de los informantes no era fiable. Entonces, porque la idea era esperar que lleguen todos y agarrarles a todos, ¿verdad? Pero no había un margen preciso. Entonces se adelantó la operación y bueno, al final termina abatido Zárate Cardoso. Pero te digo, ahí se tuvo un resultado, pero el resultado más importante es que se evitó un secuestro. Y se evitaron varios otros secuestros. Bueno, pero eso también dice este gobierno, que no sabemos nomás nosotros cuántos secuestros se evitaron. Bueno, pero le preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, el presidente le está escuchando. A ver, ¿qué hay que hacer? O sea, bueno, hay que... Lamentablemente acá no está ningún exponente del gobierno que son los que tendrían que dar una solución. Nuestra opinión es aleatoria. No. Aquí hay dos cosas, Nina. El EPP o cualquier organización va a prosperar, y hay que reconocer que tienen connotaciones ideológicas, no son simples asesinos. Sí. Prosperan porque acá hay una marcada y evidente inequidad social.
hay un problema estructural de la tierra. Mientras el INDER sigue siendo una inmobiliaria perniciosa, perversa, antipatriótica, pues van a seguir prosperando. Por lo tanto, si no hay Estado, porque en esa zona estamos en manos de los carteles, no nos engañemos. Allí los fiscales, los jueces y los policías están infiltrados por el crimen organizado. Por lo tanto, en ese contexto, una fuerza de tarea conjunta, sin conducción cierta, con liderazgo difuso, sin el debido soporte tecnológico, en este caso la cuestión de Imagínate, inteligencia. 5 comandantes fueron cambiados a la fuerza de tarea conjunta. Y un ¿Cómo solo va a ministro hablar del de Interior. liderazgo? Y por eso te digo yo, no hay liderazgo. Claro. Más la JPB. Y como dice él, oye, apágola tanto de secuera. Por lo tanto, mira, sigo insistiendo. Policía entrenada, dirección política del ministro del Interior, Ministerio Público, que tiene que realmente dirigir la investigación conjunta. Pero acá el de la Senat no se entiende con el ministro del Interior. El ministro del Interior no se entiende con el comandante de la policía. No hay problema de comunicación, como señala claramente. Entonces, el gobierno tiene que registrar. Yo creo que tiene registrado. ¿Y qué es lo que le va a decir el gobierno? Vamos a suponer Cartes, ¿qué hace con...? Porque que Francisco de Vargas está enojado con Luis Rojas, bueno, ya no está más Luis Rojas. Y este comandante que se cambie y el otro se enoja, le va y pasea. El presidente Cartes tiene que bajar una línea. ¿Y ¿Sabió? qué? ¿Cuál ya puta? Yo te estoy diciendo, los militares tienen que salir ahí. Los militares no quieren estar allí. Ah, bueno, si no quieren estar ahí, pues es su trabajo también. No es su trabajo, Mina. Conceptualmente no es su trabajo. Si Sí, fuera sí. una guerra, sí. No es. Pero si es una guerra, luego no tenemos posibilidad de irnos a la guerra tampoco. O sea, en síntesis, vamos a... No sé. a desarrollar. No. Puede ser que me equivoque, pero los militares, por lo que yo hablo con ellos, yo no te estoy haciendo fantasía, no quieren irse porque saben que no tienen nada que hacer. No, saben que... Saben que no tienen una misión. Que no tienen una... Claro. No, pero ¿sabes cuál es el porcentaje, la probabilidad de éxito que tiene este modelo de combate a una organización armada irregular? Mira, 7% a nivel mundial. Te traje esto para que me crea, para que no me diga no, A es ver, propaganda. ¿qué es eso? ¿Qué es Esto es un estudio de inteligencia hecho por la mayor organización de inteligencia privada del mundo. Sí. De acá salieron con Condoleezza Rice y compañía, ¿no? Hicieron sobre 600 casos a nivel mundial. De guerrillas en De guerrillas, diferentes países. de movimientos armados en diferentes países. Grupos violentos. 7% es la probabilidad de éxito de un enfrentamiento, o sea, de una estrategia basada en lo militar. Y después, como le meto todo el porcentaje. 40% en una estrategia basada en Muestra un poco ahí su cuadro. Muestra un en poco ahí visión a esa cámara. O no sé a cuál. ¿A cuál quieren? ¿Allá? Bueno, a ver, decime, ahí está. ¿Cómo es? Léeme rápido. enfoque militar, Sí. 7%. Ajá. 10% de los casos los movimientos armados llegaron al poder. 40% enfoque policial. O sea, con la policía se le venció. Enfrentarlos con la policía como inteligencia criminal, etcétera, etcétera, infiltrarla, hacerle todo un proceso, ¿no? Y un 42% de movimientos que cerraron sus actividades por la vía de la negociación política, pero son movimientos más grandes. O sea, los movimientos pequeños caen dentro de esta acción que es más de característica policial. ¿Qué es lo que dice Euclides? Claro, es que las fuerzas públicas pocas cosas pueden hacer. Es lo que te va a decir cualquiera. Entonces, En materia de seguridad. ¿por qué? Y porque, Mina, acá en se otros vendió, países, acá yo se me vendió un pregunto. mito, Mina, acá se vendió un mito. Cada vez que había una cuestión se decía, ¿por qué no salen los militares? Los militares tienen su misión. O sea, con la Fuerza Aérea nosotros siempre hemos trabajado coordinadamente, con la Marina siempre se ha trabajado coordinadamente. Es más, con los comandos. Pero ¿vos qué tuviste? ¿Vos con crees los- que los policías solos pueden vencer nosotros- la yo te- LPP? Yo te iba a decir... Las veces que se le tocó al que núcleo del Mira, EPP fue con la policía. Los logros que hubo contra el EPP son logros policiales. Contra el núcleo de la O al policía, CIE del Oviedo, EPP. al CIE Oviedo, ¿quién la agarró? A Carmen Villalba, ¿quién la agarró? Casualidad la agarraron los A 40, no, pero y a los Claro, 40 porque y a Oviedo cayeron. y a los Pero 40 Gabriel y a los Cardoso, 40 Cardoso, restantes. Cáceres. Eso no sé, pero eso Yo no te todo voy a decir cayeron una de cosa, casualidad, un absolutamente. comando policial tiene la misma, una formación muy similar a la de un comando militar. El tema es el enfoque desde el punto de vista civil y policial. O sea, a ver, rapidito. ¿Vos estás de acuerdo en que se deshaga la Fuerza de Tareas Conjuntas? Claro. ¿Sí? Claro, a la luz de los hechos se cambia. Cuando Bueno, un y equipo espera, no espera. funciona, Bueno, cambia. ¿se va a deshacer? Que ya no existe la Fuerza de Tareas Conjuntas. Sí. Y que haya cambio. Policía, especializado, que hay.
Policías especializados. Sí, ¿Bajo el mando? ¿Cómo? Bajo el mandato del ministro del Interior. Conducción política, responsabilidad política. Y el Ministerio Público. ¿Y quién es el comandante ahí en la zona de los policías? Policía. Un policía. Un comisario general. A ver, vos qué decís. Coincido con Descuido. No a los militares, que se vayan. Y no ya a los militares porque, ¿sabemos dónde? Aceite ironía. ¿Y los policías? A la policía, coño, pues, a la policía, coño, entiende paya. Por la militar o mandar policía, ya que hoy, ¿Vos? Y mira, te iba a decir la Constitución nomás. Nosotros estamos hace 3 años en estado de excepción en el norte, que es la única posibilidad que da la Constitución de que los militares intervengan. El estado de excepción. Y resulta ser que la Constitución limita a 60 días prorrogables por un mes con autorización del Congreso y con informes periódicos al Congreso. Y ahora tenemos hace 3 años una situación totalmente irregular, totalmente anormal en el norte. Pero aparte irregular, porque también es irregular, la guerrilla también es irregular. Coincido plenamente con Euclides. Tiene que haber una cadena de mando clara, presidente de la República, ministro del Interior, mandos policiales y sí, hay muy buena inteligencia policial, que hay muy buenos comandos, policías que tienen que tener entrenamiento de comandos para la parte operativa. Y sí hay que hacer crecer sustancialmente la cantidad, no solamente en cantidad, sino en calidad de efectivos. ¿Sos partidario que se disuelva la Fuerza de la Conjunta? No, yo creo que se tiene que usar de una forma distinta, un grupo mucho menor. Creo que ese $1 millón que se está gastando mensual, que por lo bajo, ¿verdad? Se tiene que invertir en una gran operación de inteligencia, en crear, o sea, en hacer énfasis en el análisis de inteligencia. Pero tiene que deshacerse Fuerza de la Conjunta. No, mira, la Fuerza de Tarea Conjunta de hecho va a funcionar en el momento que haya necesidad de que haya un apoyo militar a una operación policial. Pero acá tenés que tener un organismo de inteligencia que sea multidisciplinario, que no sea ni policial, ni militar, ni civil plenamente. Se tiene que trabajar con todas las fuerzas posibles. Bueno, entonces o sea, él es diferente. Hay fuentes de inteligencia que son netamente civiles y que tienen muchísima información, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no quiero decir al aire, pero te digo, por ejemplo, organismos que funcionan en todo el país, que tienen toneladas de información. Yo estoy más con esa teoría de que solamente entregarle a la policía. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Se quita su camisita y su breveta de su. También contamos. ¿Jazmín? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas. Carga combustible en tu estación de servicio de siempre. Compra en las mejores farmacias. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran... Bueno, ya sabes que lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Ahí están los teléfonos 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Una de las mejores sillas las encontrás en Mecal Mueble, que son las sillas que usamos en el programa. Bueno, se me refue el tiempo, gente. Dígame 2 o 3 puntos que tendríamos que hacer para mejorar el combate al EPP. Tiene que haber una política comunicacional de no coexistencia con el miedo. Sí combatir al miedo a través de un arco de solidaridad ciudadana. Y en segundo término, creo que hay que dotar de la tecnología que se precisa para este tipo de cosas. Y Filisola sabe muy bien, tiene conexiones estupendas con el gobierno colombiano que algo sabe de esto. Y creo que hay también vinculaciones con las tropas israelíes, especialistas en esto. O sea, hay que recurrir a los adelantos de la ciencia sin necesidad de convertir a elementos extranjeros contratados. Y lo más importante es asumir los riesgos de este modelo que evidentemente ha fracasado, como señala Lindström, que conoce la zona mucho más que nosotros, y sobre todo empezar a bajar una línea perpendicular directa, como estaba explicando el ministro Filisola. ¿Listo? Una línea de voluntad política y defender que el gobierno defienda a los productores, a los trabajadores. Está y serio a todo defender al trabajador, al productor, pero pagar impuestos, que no persigan a gente inocente. Rafa. Yo creo que lo primero es que el gobierno tiene que dialogar. O sea, hay mucha capacidad, mucha capacidad instalada, sí, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, en otros organismos, y también yo por lo menos tengo la convicción de que dialogar todos los sectores tienen que dialogar, tiene que haber un diálogo nacional sobre el tema de seguridad. O sea, la seguridad está descontrolada en este momento. O sea, yo te voy a decir una cosa, nosotros regimos especialistas en el 2008 en tema de crimen organizado, gente que vio el derrumbe de la parte soviética, gente que siguió la crisis de México. Ellos nos dijeron claramente, y nosotros dijimos muchas veces públicamente, dijimos, la situación de Paraguay se va a ir deteriorando y si no se toman las medidas, vamos a hacer México. O sea, eso dijimos claramente. Entonces, para que una estrategia, una política funcione, tiene que ser clara y tiene que ser sostenible en el tiempo, cosa que en este caso no se está dando. Y tiene que haber un amplio respaldo político. En este momento el gobierno está implementando no sabemos qué tipo de política y no tiene y no conversa con nadie. Este es un gobierno que no dialoga con nadie. Y termino con esto. No es solamente el EPP nuestro problema. O sea, el EPP en este momento está conectado con el narcotráfico. Se están dando los ingredientes para, como esa película, La Tormenta Perfecta. Esto de Río Verde
Yo tengo mis dudas. Yo no sé si lo que querían era un secuestro o si lo que quieren realmente es liberar una zona que es un corredor entre 4 departamentos del país que están tomados por la droga. Entonces, un problema de esta magnitud solamente se puede resolver desde el diálogo y desde un amplio consenso nacional. José. Mira, las fuerzas públicas pueden hacer, no pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Son 4 cositas que pueden hacer. Pueden hacer prevención, no se está haciendo. Pueden hacer detección, es decir, trabajar mucho en inteligencia, se está trabajando muy apenas, ¿verdad? Pueden hacer disuasión, que es un despliegue importante. El despliegue está nominalmente, pero solamente están los papeles. Y puede hacer represión, que es el énfasis donde se puso mayor inversión en estos tiempos, es en la posibilidad de dar golpes, es decir, tropas de combate, etcétera, etcétera. Se puso la carreta delante de los bueyes porque todo el resto falta. Entonces, ¿qué es lo más importante entre esas actividades? Es la actividad de inteligencia. Inteligencia tiene que ser multidisciplinaria, coordinada desde el Poder Ejecutivo, y tiene que tener un énfasis y una estrategia clara respecto a un problema que es de carácter nacional. O sea, no hay otro remedio. Muchísimas gracias. Yo creo, gente, que tenemos que atacar el problema de fondo y obviamente también la represión. Eso significa que efectivamente no puede haber tanta inequidad en nuestro país. El problema de la tierra, de la tenencia de la tierra, debe ser estudiado en el país y la inequidad debe ser combatida en el país. Eso no significa que no haya grandes productores, grandes ojeros, todo sensacional. Pero tenemos que sentarnos a estudiar que esta inequidad no puede existir. No puede haber 1 millón y pico de paraguayos en el índice de pobreza extrema, ¿verdad? No puede. Simplemente no puede porque son caldo de cultivo de todo esto. Así es que mientras eso no salvemos, obviamente le mataremos a 40, se sumarán 80. Le mataremos a 80, se sumarán 160. Porque desde el Estado de Derecho no se da solución al problema de la pobreza, pues entonces te vas a las armas, compañero, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que sacarnos parte para que no nos quiten todo, en síntesis, ¿verdad? Entonces tenemos que encarar desde ese punto de vista el problema primero. Y en segundo lugar, efectivamente, a nivel represivo, tenemos que dotarle a la fuerza, que sea policial o militar o conjunta, ¿verdad?, de mayor tecnología. Y ¿saben qué? Se necesita un líder, un comandante, ¿verdad? Un comandante. Acá no hay comandante, ni le respetan, no saben ni quién es, no hay ese respeto. La moral de la tropa es fundamental para una guerra. Si no hay moral en la tropa, no se gana la guerra. A diferencia de estos otros chicos del EPP que sí tienen moral, ¿verdad? Y sí tienen un comandante, y sí. Entonces, eso les fortalece, aunque sean pequeños y pocos, y en relación al armamento que tiene toda la fuerza de seguridad del Estado es menor, pero obviamente se van al muere, ¿verdad? Se van ahí con toda su furia, ¿verdad? Entonces le falta moral a la tropa. Eso le falta un comandante, le falta liderazgo. Mientras no haya esas dos cosas, de verdad, más vale vamos a formar más parte del EDP, porque entonces así por lo menos es famoso si no puede contra todo enemigo, pero vamos con ellos. Bueno, chau, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el miércoles aquí en Red Guaraní y de todas maneras de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Buenas noches. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, naftas aditivadas. La nueva generación de naftas te espera en Barcos y Rodados.